Muy bien, qué bonito. Es que, como la escritura misma nos lo dice y nos lo enseña, cuán hermoso, cuán bueno, cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y qué bueno es cuando, como pueblo de Dios, tenemos ese deseo entonces de poder elevar a Él cántico de adoración, de alabanza, para el único que se lo merece, para nuestro Padre Celestial. Quiero entonces que en esta mañana podamos meditar un poco acerca de ese suceso maravilloso que nos narra la escritura allá en Éxodo. La palabra Éxodo significa salida, que fue precisamente lo que ocurrió. La escritura nos muestra desde el capítulo 50 de Génesis el momento previo a cómo llega el pueblo de Israel a establecerse en Egipto. Nos deja ver ese momento de la historia cuando los hermanos de José, llenos de envidia, de rabia hacia su hermano, lo venden, siendo él aún un niño. Sus hermanos lo venden a unos mercaderes, quienes a su vez lo venden también a Egipto y lo venden allí como esclavo. Esto llevó a que más adelante, en un suceso muy grande de la historia, después lo podemos leer, José, por la intervención maravillosa de Dios, llegó a ser el segundo hombre más importante en Egipto después de Faraón. Creo que trayéndolo a palabras nuestras, José llegó a ser como el ministro de Hacienda allá en Egipto. Y a través de ese suceso en el cual hubo hambre en la tierra durante 7 años, antes hubo prosperidad tremenda y José, que pudo interpretar un sueño que tuvo Faraón, le advirtió estos dos sucesos. Vendría un tiempo de mucha abundancia, pero luego vendría otro tiempo, 7 años también, de mucha escasez, y se recogió mucho alimento durante esos 7 años de abundancia. Luego, cuando vino el hambre, Egipto se convierte como en una despensa agrícola para el resto de la tierra, y las personas iban hasta allí en busca de alimento. Es así entonces como también su familia, sus hermanos, eh, llegan a Egipto en busca de comida, totalmente ajenos a que era su hermano, aquel que hacía muchos años atrás ellos habían vendido, ajenos de que este José estuviera allí con un cargo tan importante, un hombre que había ocupado allí, como les decía ahorita, el segundo lugar después de Faraón. Cuando sus hermanos llegan a Egipto a pedir o a comprar comida más bien, José lo reconoce, ellos no lo reconocen. Y más adelante entonces cuando su hermano, con alegría, con lágrimas, impresionado lo que Dios estaba haciendo, se presenta ante sus hermanos y bueno, sucede ahí algo muy bonito, ese encuentro tan tremendo. Y es así entonces como José manda llamar a toda su casa, a toda su familia, al resto de sus hermanos, sus sobrinos, las esposas de sus hermanos, a su padre, a toda esta gente que fueran a Egipto porque él allí iba a cuidar de ellos. Llegan 70 personas a Egipto, digamos como que en una condición de desplazados porque no había comida en la tierra. Y allí entonces esas 70 personas llegan y obtienen y son guardados, cuidados, provistos, protegidos, no solamente por José, sino también por mandato de Faraón. Y ya siglos más adelante, estas 70 personitas que entraron a Egipto fueron multiplicándose, fueron creciendo hasta que se constituyeron ya en miles, en un pueblo ya allí en Egipto. Pero no era el lugar donde Dios los quería tener. Dios había hablado de llevarlos a Canaán, a la tierra prometida. Entonces llega el momento en que tienen que salir de allí, de Egipto. Pero tristemente el pueblo, después de haber llegado allí en condición donde tenían allí, digamos, ese estatus, donde se les había dado como esa importancia, como ese cuidado, siglos más tarde se convierten en una nación que fue esclavizada por Egipto. Los hebreos allí entonces se convirtieron en esclavos, en sirvientes de un sistema, en esclavos, en sirvientes de todo lo que allí Faraón, el nuevo Faraón, quería y ordenaba. Hasta que Dios entonces, para dar cumplimiento a su palabra de que ellos estarían allí esclavos durante 400 años,
cumplido este tiempo, Dios los va a sacar entonces de Egipto. ¿Qué hace Dios? Dios levanta a un hombre tremendo, un hombre de Dios, un hombre llamado Moisés. Y es el hombre a quien Dios va a utilizar para sacar al pueblo de Egipto. Moisés entonces, llevado y siendo guiado por Dios, se presenta entonces delante de Faraón para darle la orden de parte de Jehová de que dejara ir libre al pueblo. Para Faraón eso era una locura, que un Dios fuera a ordenarle a él algo que debía de hacer, cuando Faraón mismo se constituía, se creía a Dios y era adorado como Dios allí en Egipto. Entonces era como un reto, era como una afrenta para Faraón, que él fuese mandado u ordenado por otro Dios a hacer algo. Entonces la Biblia nos narra en el capítulo 12 de Génesis algo que creo que todos lo hemos escuchado en algún momento acerca de la Pascua. Pascua significa pasar por alto, perdonar, y fue lo que ocurrió en esa noche. En el capítulo 12 y 13 de Éxodo se nos narra entonces ese momento cuando Dios habla a Moisés y le dice lo que debe de hacer. Han pasado muchas cosas en Egipto, ha venido todo el asunto de lo que ellos veían como plagas, pero la escritura nos narra que eran maravillas de parte de Dios. Egipto está asolado, Egipto ha sido tocado y trastornado tremendamente por el poder de Dios, y Faraón ha endurecido su corazón para que el pueblo no salga. Ya en esta noche de Pascua, Dios le dice entonces al pueblo a través de Moisés que el día 10 de ese mes tenían que tomar un cordero, que ese cordero tendría que ser inmolado, que esa sangre de ese cordero tenía que ser aplicada en los postes, en las puertas, en todos los dinteles o marcos de las puertas, para hacer distinción entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel, que esa noche iba a pasar entonces el ángel de la muerte, y que donde estuviese aplicada esa sangre no iba a haber muerte. Dios no necesitaba distinguir cuál casa era hebrea o cuál casa era de los egipcios, pues Dios lo sabía. Lo que quería enseñar a través de esto a su pueblo era dos cosas muy importantes. Primero, la obediencia a Dios en todas las cosas que Él demanda y que Él pide. Y lo otro es también la redención a través de la sangre del Cordero. Algo que obviamente iba a ser, o era sombra del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios que llegaría entonces siglos más tarde para traer también redención a la humanidad por medio de su sangre preciosa. El pueblo entonces sale esa noche de Egipto y ocurre algo muy tremendo en el capítulo 14 de Éxodo. Todo esto creo que ya lo hemos escuchado, solamente te estoy dando como una narrativa ahí muy resumida. Y lo que sucede allí en el capítulo 14 de Éxodo es ese acontecimiento tan grande, tan poderoso y tan sobrenatural, algo que nunca jamás se había visto ni se ha vuelto a ver en la tierra. Y es ese momento en el que todos los israelitas cruzan el mar en seco. Ese momento en el que Dios de una manera poderosa abre el mar para que ellos puedan cruzar, teniendo a su lado derecho, a su lado izquierdo, las aguas del mar como muro. Eso tuvo que haber sido algo inmensamente poderosísimo para el pueblo. ¿Qué había ocurrido minutos antes de que el mar se abriera? Ellos habían salido de Egipto llenos de gozo, de alegría, en una euforia tremenda, y Faraón como que recapacitó de cómo es que había dejado ir a estas personas libres. Entonces manda a todo su ejército que nuevamente vayan por ellos, que nuevamente los traigan para esclavizarlos en Egipto. Cuando el pueblo entonces se percata y mira atrás y ven que viene ese ejército de miles de hombres detrás de ellos para llevárselos, un ejército armado. Recordemos que Egipto era la potencia en el momento, o sea, no era cualquier ejército. Y el pueblo de Israel pues no era un pueblo de ejército, no era un pueblo guerrero. Se sintieron entonces acorralados, se sintieron como muertos, se quejaron delante de Moisés, le dicen: ¿acaso no había tumbas en Egipto que nos has traído a morir aquí en el desierto?
Entonces cuando Dios da la orden, le dice a Moisés que extienda su vara y se abre el mar. Y ocurre esto que les acabo de decir, tan grande, tan gigantesco y tan poderosísimo de Dios se deja ver de una manera tan grande a través de este milagro tan sobrenatural. El pueblo de Egipto quiso hacer lo mismo y las aguas del mar se iban cerrando y el mar los tragó, el mar los mató a todos. Mientras que Israel iba cruzando, a sus espaldas el mar se iba cerrando y el pueblo de Egipto iban cayendo muertos. Y créeme, no fue algo que ocurrió en 15 minutos, en 1 hora, en 2 horas. La Biblia dice que durante toda la noche hasta el amanecer el pueblo iba cruzando entonces el mar. ¿Qué llevó esto? ¿Qué consecuencia trajo esto? Cuando miramos el capítulo 15 de Éxodo, vemos que el pueblo estaba tan contento, tan agradecido, el pueblo estaba tan confrontado por esto tan grande que había ocurrido, que dice en el capítulo 15 que Moisés y todo el pueblo elevaron un cántico al Señor. Ya nos podemos imaginar entonces todo ese pueblo cantando, alabando, danzando, glorificando a Dios, llenos de emoción, llenos de gratitud, llenos de alegría de haber visto semejante suceso tan inmenso y tan poderoso. Y dice entonces la escritura ahí más adelantico en el capítulo 15, en el versículo 22, que 3 días después de esto, 3 días después, llegaron a un lugar llamado Mara, y que las aguas de ese lugar no se podían beber porque no eran aguas dulces, sino aguas amargas. Y entonces el pueblo se queja de que iban a morir de sed. Y Dios da la orden a Moisés, se derriba un árbol, cae allí, y esas aguas quedaron aguas que ya podían beber, se convirtieron en aguas dulces. Y el pueblo nuevamente, agradecido entonces de ver también esta manifestación de Dios tan maravillosa y tan preciosa. ¿Qué ocurre entonces en el capítulo 16 luego? Ocurre también otro evento gigantesco, otro evento magno y precioso, y es cuando el pueblo preocupado por su comida, Dios les dice: no se preocupen, yo haré descender pan del cielo. Y es entonces donde vemos toda esta narrativa tan preciosa acerca del maná. Y efectivamente el pueblo pudo ver y darse cuenta cómo del cielo descendía el maná, cómo del cielo descendía el pan que ellos necesitaban a diario, cada mañana. Imagínate esto, levantarse y ver cómo el rocío de la mañana había llenado la tierra del alimento que ellos necesitaban. La palabra maná significa ¿qué es esto? Fue la expresión que ellos tuvieron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Dios había hablado, es el maná, es el pan que ha descendido del cielo. Lo único que tenían que hacer era levantarse antes de que rayara el alba, tomar cada uno su porción. No podían tomar más de lo que cada uno fuera a comer y no podían guardar para el otro día, pero hicieron todo lo contrario, tomaban más de lo que debían tomar y obviamente guardaban y se les dañaba. Entonces creo que Dios los lleva a través de sucesos, desde las maravillas que ocurren allá en Egipto y todo lo que ha venido ocurriendo en su trasegar hasta este momento donde Dios les lleva a que puedan comer del maná que ha descendido del cielo. Hay un pasaje muy paralelo, o completamente paralelo más bien, a Éxodo capítulo 16, y está en Números capítulo 11, hablando precisamente del maná. En Números capítulo 11, versículo 6, el pueblo, en una actitud de desagradecimiento, le dicen entonces a Moisés, dice: nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, ya ese maná para ellos era poca cosa. Menosprecian, le quitan valor e importancia al alimento que Dios les estaba dando y por el cual no tenían que luchar ni trabajar, simplemente ir, recogerlo y obedecer. Pero ahora lo que nos narra Números 11 es que ellos están en una actitud completamente desagradecida, donde están menospreciando por completo el pan, la provisión que les está llegando a ellos de parte de Dios, que estaban pidiendo carne. Ya no queremos más este maná, ahora queremos es carne. Entonces se quejan delante de Dios, delante de Moisés,
Y Dios les dice a Moisés, listo, quieren carne, pues les voy a dar carne. Y no por un día, ni por 2 días, ni por 3 días. Durante todo un mes van a comer carne. Van a comer tanta carne que les va a salir hasta por las narices. Y efectivamente Dios manda las codornices y el pueblo en ese desespero, el pueblo en esa locura, como animales prácticamente, comían y comían tanta carne de las codornices que efectivamente les salía hasta por las narices. ¿Y qué ocurre luego? Más adelante ya en Éxodo, en el capítulo 17, nos narra entonces también ese otro acontecimiento tan tremendo, cuando nuevamente el pueblo con sed se quejan y Dios hace brotar agua de la peña y podían ver cómo de una inmensa roca fluían y fluían ríos de agua, donde podían beber ellos, los animales, miles de metros cúbicos de agua fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y más adelante Dios los lleva a un lugar lleno de palmeras, lleno de fuentes de aguas. En fin, creo que toda esta narrativa de Éxodo nos va dejando ver la manera tan especial como Dios quería darse a conocer a ellos, como Dios quería que ellos se percataran de que su Dios era un Dios todopoderoso, de que los amaba, los cuidaba, les estaba proveyendo, que Él cumplía sus palabras, de que lo vieran a Él como su Padre, que lo vieran a Él como el todo en sus vidas, que lo vieran a Él como la fuente de todo lo que ellos necesitaban. Y vemos entonces como estos altibajos tan tremendos de este pueblo. Un pueblo que se acostumbró tanto a ver los milagros de Dios, la manifestación de Dios, que en vez de llevarlos a derretir su corazón, a enamorarse de Dios, en vez de llevarlos esto a reconocer y a ver a Dios como debían de verlo, estos milagros y estas manifestaciones de Dios los llevó a ellos a que cuando no veían un milagro, entonces se quejaban. Y sus palabras eran de continuo: ¿para qué nos sacó de Egipto? Ya lo teníamos todo y allá estábamos tan cómodos. Una mentira muy grande, porque ellos estaban presa de un sistema religioso, idólatra, pagano. Ellos estaban sumergidos en un sistema que los tenía simplemente esclavizados. Y ellos estaban convencidos de que no era así. Creo que llegaron a un punto de ser un pueblo tan esclavos que se les había olvidado que eran esclavos. Imagínate llegar a ese punto tan tremendo. Imagínate llegar al punto de ser tan esclavos que se les olvidaba que eran esclavos. Y esa fue la actitud que ellos tuvieron. Fueron tan sumergidos, tan envueltos y tan invadidos de un sistema que ellos empezaron a ser parte de ese sistema y a acomodarse y a aceptar eso en sus vidas, a tomar eso como parte de sus vidas y a creer que las cosas entonces estaban bien y que las cosas eran así. Creo que la tragedia, el problema más grande de la religiosidad es que en un momento dado es entrar en una rutina tan tremenda y vivir tanto tiempo en esa rutina religiosa de continuo, constantemente, vivir tan sumergidos y tan atrapados en esa rutina religiosa que pensamos que todo está bien, cuando en realidad todo, absolutamente todo alrededor está mal. Y eso fue lo que empezó a llenar sus vidas y eso fue lo que ellos empezaron a creer y así empezaron entonces a comportarse. Estamos viviendo un tiempo que el mundo entero ha llamado un tiempo de pandemia, un tiempo donde hemos escuchado cantidades de voces. Escuchamos las voces de los políticos acomodando muchos de ellos todo esto a su conveniencia, hablando presidentes, expresidentes y una cantidad de gente de este medio. Creo que hemos escuchado también las voces de personas expertas en la salud, donde muchos califican esto como
como una tragedia, califican esto entonces como algo devastador, y otras voces del mismo sector, quizás de pronto restándole a esto tanta tragedia y tanta mortandad. Hemos escuchado también las voces de muchos economistas que hablan de esto como algo que ha traído devastación financiera, económica, a nivel mundial, a nivel global, y donde hablan de que esto va a ser algo supremamente complicado, volvernos a levantar. Pero también escuchamos otros economistas hablando y dando voz de esperanza, de aliento, mostrando que hay una oportunidad, que todo no es tan grave. Escuchamos también entonces las voces de cantidad de personas que califican esto como algo tan terrible, tan catastrófico, y otros entonces que definitivamente no lo ven de esa manera. Hemos escuchado las voces también de ministros evangélicos, donde han puesto esto a niveles apocalípticos, donde se habla ya de la marca de la bestia, del anticristo, del final pues del mundo, una cantidad de cosas, y otros ministros evangélicos donde quieren bajarle un poco también entonces como la presión a esto, y no lo ven como algo tan grave, tan delicado, sino que dan voz de aliento, donde se nos expresa que muy pronto ya la cura va a llegar y esto va a estar entonces solucionado. Estas y otras voces hemos venido escuchando, y creo que el escuchar tantas voces de un lado y de otro, lo que dicen los medios, lo que dicen las redes sociales, lo que dicen los noticieros, lo que dice el vecino, lo que dice una cantidad de personas, creo que esto nos ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Y sabes por qué? Porque lo que realmente nosotros necesitamos escuchar y entender y atender es la voz de Dios. Lo que Dios dice acerca de todo esto que está sucediendo. Lo que Dios quiere que su iglesia entienda y comprenda, y que nuestras vidas estén llenas no de tantas preguntas, sino de la respuesta de parte de Dios. ¿Y sabes algo? Creo que el problema que ha dejado todo esto en el pueblo cristiano es que ha venido siendo sembrado, ha venido quedando en el corazón de muchos, no digo todos, pero muchos, gran parte del pueblo de Dios ha venido siendo presa también entonces de una religiosidad, de un estupor, de un adormecimiento, de una quietud, de un conformismo en toda esta situación. Creo que esto nos tiene que poner entonces a nosotros a pensar un poco más allá de lo natural y poder ver esto entonces en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el común denominador en muchas iglesias y pastores que ya han comenzado con sus tiempos de reunión y de culto es que la gente ya no se quiere congregar. Y el común denominador también de muchas iglesias es que donde se transmite la palabra es que el pueblo tampoco quiere escuchar la palabra de Dios. Esto que al principio comenzó como algo que nos tenía a todos como tan expectantes, ¿sí? Y donde le preguntábamos a Dios, y donde decíamos que veíamos el poder de Dios, la grandeza de Dios, el cuidado, la provisión de Dios, Dios ahí alrededor nuestro, Dios cuidándonos. Eso que en un principio nos tuvo como en vilo, como tan latentes a qué quería hacer Dios y qué nos estaba guiando Dios, ahora como que ya la cosa como que bajó el asunto. Y ahora como cristianos estamos viendo esto desde un punto de vista como tan natural, donde todo esto lo hemos reducido simplemente a tener los cuidados que hay que tener, ¿sí? El uso del tapabocas, lavarnos las manos y tener entonces ciertos cuidados, ciertas restricciones. Pero qué triste es que todo esto nos esté llevando a esa quietud, a ese letargo, a ese adormecimiento, que nos esté llevando a esa religiosidad en la que nos estamos viendo entonces sumergidos. ¿Qué sucede, hermanos? Es muy difícil despertar a un hombre, a una persona, y hacerle ver que todo está mal, cuando la persona en su ser interior piensa que no, que todo, absolutamente todo está bien, y que no hay
ningún problema. ¿Qué sucede? Mira, el pueblo al principio, cuando Moisés fue ante Faraón a decirle a Faraón, así te dice Jehová, deja ir libre a mi pueblo. Cuando Moisés iba y confrontaba a Faraón con estas palabras, el pueblo, wow, veían en Moisés el líder del momento. Veían en Moisés aquel que debía ser puesto como el rey delante de ellos. Pero hermanos, cuando Faraón dice, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Para que yo le obedezca. Entonces dice, lo que pasa es que ustedes están ociosos, no tienen nada que hacer, y como no tienen nada que hacer, entonces por eso están diciendo que queremos adorar a Dios. ¿Y qué hizo Faraón? Los llenó más de trabajo. ¿Qué hizo Faraón entonces? Los explotó más, los maltrataban, los azotaban. Ya el pueblo no quería entonces escuchar a Moisés. Lo que le decían era, mira bien, si Dios te habló, pues es una idea tuya. Aún el mismo Moisés, confundido con todo esto que estaba ocurriendo, le dice a Dios, bueno Dios, ¿qué es lo que sucede? Porque desde que tú me enviaste, desde que yo estoy haciendo lo que tú me dijiste, mira que antes las cosas se han puesto peores para el pueblo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que cuando nos baja la euforia y cuando nos baja como la emoción y todo esto, entonces ya como que ya no vemos las cosas como en principio las empezábamos a ver y a sentir y a entender. Mira que en el desierto, allí, en un comienzo, cuando salen de Egipto, están contentos, están alabando a Dios, están felices, han salido de Egipto. Pero cuando ven que el pueblo, que el ejército de Faraón viene detrás de ellos y se sienten como muertos, entonces ya querían devolverse. ¿Para qué nos has traído a morir aquí en este desierto? Si en Egipto también había tumbas donde nosotros podíamos morir. Y ahí es donde entonces los seguidores y los que apoyaban esa visión y ese mover de ese momento ya no quieren seguir. Ya lo están pensando entonces 2 veces antes de continuar hacia adelante. Mira, yo creo que nosotros tenemos mucho interés en ver lo sobrenatural de Dios. Tenemos mucho interés en ver esa manifiesta presencia de Dios en medio de nosotros, haciendo milagros y obrando lo sobrenatural. Tenemos un interés tremendo en eso. Pero creo que la verdad es que estamos muy poco interesados en que a nuestras vidas llegue ese avivamiento, ese fuego del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque entendemos que eso realmente nos va a costar a nosotros. Eso cuesta morir, cuesta renunciar, cuesta dejar de vivir nuestra propia vida para vivir la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y es ahí donde ese interés por ser avivados en el fuego del Espíritu se va perdiendo, se va perdiendo. ¿Quiénes no quieren ver lo sobrenatural de Dios? ¿Quiénes no queremos ver esa manifiesta presencia de Dios haciendo esos milagros en medio de nosotros? Todos. Pero qué tremendo que el interés se pierde. Cuando el asunto entonces es de que nuestras vidas y nuestros corazones sean avivados poderosamente en esa comunión, en esa entrega, en esa obediencia, en ese querer escuchar a Dios. Qué tremendo que se va perdiendo entonces el interés en esas cosas que son las que realmente debieran de invadir y llenar nuestros corazones. ¿Sabes? Ellos prefirieron ese lugar de esclavitud. Ellos prefirieron tantas veces volver nuevamente a ese sistema religioso porque supuestamente no les iba a costar absolutamente nada, en vez de realmente preferir y en vez de realmente anhelar ese mover de Dios en sus vidas, ese poder comprender lo que Dios quería que ellos entendieran, poder comprender y ver a Dios como ese Dios que se estaba manifestando y que se estaba queriendo dar a conocer a sus vidas, se estaba queriendo dar a conocer
en sus corazones como su Padre, como el Dios Todopoderoso, como ese Dios tan completamente diferente a lo que ellos habían visto y a lo que se adoraba allá en Egipto. En vez de anhelar realmente ese conocer a Dios y esa comunión, y ese poder comprender lo que Dios les estaba enseñando, ellos querían más bien nuevamente ese sistema religioso del cual habían sido esclavizados y habían sido presas por tantos años. Llegar al punto de decir una y otra vez, es que mejor nos iba en Egipto, es que allá teníamos las ollas de carne y teníamos allá la comida y una cantidad de cosas, y mejor nos fuera entonces regresar nuevamente a ese sistema, regresar nuevamente a ese punto de esclavitud. Y es que vuelvo y te repito, fueron tan esclavos que se les olvidó que ellos entonces eran esclavos. Mira, hay algo bien tremendo, y es algo que debemos de pensar y que debemos de ponerle mucho cuidado. ¿Tú crees que a Faraón le importaba que ellos adoraran a su Dios, a otro Dios más, según Faraón? Porque Egipto era una nación totalmente politeísta y adoraban todo. Adoraban las vacas, adoraban las ranas, adoraban el mar, el río Nilo, perdón, adoraban al mismo Faraón, al hijo de Faraón, o sea, adoraban todo. Entonces, el hecho de que ellos quisieran adorar algo o a alguien más no le preocupaba tanto a Faraón. ¿Qué es lo que realmente empezó a preocuparle a Faraón? Cuando el pueblo estaba decidido, completamente decidido, a abandonar el sistema religioso de Egipto, el sistema de esclavitud en el que habían sido sumergidos e invadidos, y querían dejar todo eso atrás e irse a adorar y a tener comunión única y exclusivamente con su Dios y con nada y nadie más. Ahí, ese fue el punto en el que Faraón ya el asunto no le gustó. El asunto ya no le parecía bien. Entonces, ¿tú crees que al enemigo le importa el hecho de que nosotros digamos que somos cristianos? ¿Tú crees que al enemigo le preocupa el hecho de que nosotros llevemos una Biblia debajo del brazo? ¿Tú crees que al enemigo le importa el hecho de que nosotros digamos amén a todo, aleluya a todo? No, créeme, eso no es lo que le preocupa al enemigo. Lo que realmente le preocupa al enemigo es cuando nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, de obedecer a Dios, de salir de todo molde religioso, conformista, todo estupor, todo adormecimiento, todo aquello que nos lleva como en ese letargo y en esa quietud espiritual. Cuando realmente nosotros despertamos ante esa realidad y nos damos cuenta que lo que necesitamos es avanzar e ir más allá y dejar todos esos moldes, es ahí donde realmente el enemigo ya toma cartas en el asunto y ya quiere entonces frenar y parar ese avanzar de nosotros como pueblo de Dios, que fue lo que Faraón quiso hacer. Deténganlos ya, que no avancen más, y tráigalos entonces nuevamente a Egipto. Y créeme, el enemigo se va a dar la tarea de no dejarnos avanzar y de querer nuevamente regresarnos y llevarnos al punto entonces donde nosotros estemos llenos de ese conformismo, estemos llenos entonces de esa quietud y de todo ese sistema que nos quiere tener esclavos. ¿Qué pasó con Faraón? Ocurren cosas bien tremendas, y es ahí donde el enemigo quiso negociar con el pueblo. Y creo que algo que aprendíamos con Sadrach, Mesach y Abednego en la enseñanza pasada es que los principios de Dios no se negocian, los principios de Dios no se discuten. No había absolutamente nada que negociar en ese momento de la historia.
hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, no había nada que negociar con Nabucodonosor. Pero miremos entonces lo que va a ocurrir aquí y cómo el enemigo también quiso negociar con Moisés y por ende con el pueblo de qué era lo que debían de hacer. Porque lo primero que le dice Faraón a Moisés para que le dijera entonces al pueblo es que mira, listo, ustedes quieren adorar a su Dios, ustedes quieren ofrecer a su Dios sacrificios, ustedes quieren entonces consagrar exaltación, alabanza y culto a su Dios, háganlo, pero háganlo aquí en Egipto. Tremendo, porque Dios le había dicho a Moisés que camino de 3 días, o sea, cuando estuvieran bien retirados, cuando estuvieran bien lejos de Egipto, cuando ya ellos no estuvieran allí en Egipto, era ahí el momento en el que debían de adorar a Dios. Leámoslo un momento en Éxodo, en el capítulo 7, Éxodo capítulo 7, mira lo que dice allí en los versículos, en el versículo 16, Éxodo 7, 16. La orden que Dios le da, o la palabra que Dios le da a Moisés para que le dijera a Faraón. 7:16, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no lo has dejado ir. Y aquí que hasta ahora no has querido oír, más bien es lo que dice. Camino de 3 días en el desierto. ¿Y cuál fue la propuesta entonces de Faraón? ¿Qué fue lo que Faraón les propuso? Lo vamos a leer en Éxodo 8, 25 al 27. Dice entonces aquí la palabra del Señor. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios aquí, en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Mira, mientras que el enemigo, Faraón, le está diciendo, quédense y adoren a Dios aquí en Egipto. Moisés la tenía tan clara que les dice, no es aquí. Nosotros no somos llamados a adorar y a ofrecer sacrificio a Dios aquí en Egipto. Dios nos ha dicho que tiene que ser fuera de este lugar. Y hasta que no salgamos, no lo vamos a hacer. ¿Qué quiere el enemigo entonces en nuestras vidas? Exactamente lo mismo. Que adoremos a Dios en Egipto. Es decir, no hay necesidad de apartarnos mucho. No hay necesidad de ir muy lejos. No hay necesidad entonces de dejar tantas cosas. No hay necesidad de renunciar y de morir a tantas cosas. Puedes adorar a Dios, puedes buscar a Dios, puedes amar a Dios, puedes ofrecer tus sacrificios a Dios, pero puedes continuar en Egipto. Puedes continuar haciendo, adorando y haciendo otras cosas también. Tremendo. Tremendo que a veces no alcanzamos a entender y a comprender. Que nada tenemos que ver con Egipto. Y ya sabemos lo que representa Egipto. Nada tenemos que ver con el mundo. Y si realmente en nuestro corazón está el deseo de adorarle, de servirle, de rendirnos delante de Él, entonces tenemos que estar bien alejados, bien retirados de todo aquello que Egipto quiere sembrar, quiere traer y quiere colocar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestros hijos, en nuestras costumbres, en todo. Entonces, no, dijo Moisés, no es aquí. ¿Cómo vamos a ofrecer aquí lo que para ustedes es una abominación? Si vamos a adorar a nuestro Dios, lo vamos a adorar como Él dijo y donde Él dijo. No es a la manera del enemigo. No es como el enemigo nos quiere llevar a hacerlo. Es como Dios ha dicho que debemos de hacerlo. Porque los principios de Dios no son para nada negociables. Entonces Faraón, listo, entonces no se van. Moisés, listo, no va a ser como usted diga, pero de aquí nos vamos. ¿Qué sucede entonces? Más adelante, vuelve otra vez y estando Faraón en ese trato tan tremendo de parte de Dios, los llama y les va a proponer entonces otro negocio. ¿Cuál es el segundo negocio que les pone o que les propone? Dice, bueno, ¿quiénes son los que van a adorar? No, pues vamos a adorar a Dios todos nosotros. Pero ¿cómo así? O sea, todos se quieren ir.
Todos quieren salir. Pues no, si van a adorar, adoran solamente los varones. Se queda aquí el resto de la gente. Moisés le dijo, no, Señor, no nos vamos a ir solamente los varones. Nos vamos todos, nuestros hijos, nuestras hijas, absolutamente todos nos vamos, porque es que todos hemos sido llamados a adorar a Dios. Leámoslo. Y vamos a mirar aquí cómo él entra nuevamente en esta negociación. Dice en el capítulo 10, versículo 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir nuestros hijos, nuestros viejos, nuestros niños, y con todas nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. O sea, todos nos vamos. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. O sea, claro, él sabía que si se iban todos, pues a qué iban a volver. Pero ¿qué quería Faraón? Quería tener allí a sus familias para que ellos fueran y volvieran nuevamente a Egipto. Entonces, la propuesta ¿cuál es? Busca tú solo y que tu casa se quede. Busca tú solo, vuelvo y te repito, y que tu casa se quede. ¿Será eso lo que Dios quiere? Estoy convencido que no es así. Estoy convencido que lo que Dios quiere de nosotros es que toda nuestra casa sirvamos, amemos, adoremos, escuchemos y obedezcamos a Dios. Qué tremendo cuando el sistema religioso, qué tremendo cuando la voz del enemigo nos quiere llevar a nosotros a que nos preocupemos solamente por nosotros y ni siquiera nos preocupemos de lo que están haciendo nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa o los esposos o el papá o la mamá o los hermanos. O sea, que nuestra familia se pierda. Al fin y al cabo yo ya soy cristiano. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros también nos interesemos por nuestra casa. Y no se trata entonces de tomar la escritura, tomar la Biblia y agarrar entonces a todos a bibliazos para herir, para confrontar, para pelear y para usar la escritura de una manera totalmente inadecuada. No se trata de eso. Se trata de que Dios nos dé a ti y a mí la sabiduría, la gracia, el amor suficiente para poder acercarnos a ellos, que cuando les podamos hablar a ellos acerca de sus conductas, de sus malos comportamientos, cuando les hablemos a ellos, quede en ellos un mensaje de exhortación y un llamado de parte de Dios. No que quede de parte de nosotros como una confrontación, como una pelea, como que cuando le hablamos a la gente, entonces le decimos que ustedes quieren revolcarse en el pecado, es que ustedes no han entendido que se están perdiendo, que se están condenando, es que por eso es que les vienen tantas maldiciones y tantas tragedias, y empezamos a usar la palabra de Dios, y a usar argumentos y palabras religiosas de una manera totalmente inadecuada. Que Dios nos enseñe a nosotros a ser realmente eficientes, que cuando hablemos la palabra de Dios, la hablemos con tanta sabiduría, con tanto amor, con tanta autoridad de parte de Dios, que las personas sientan que lo que realmente nosotros queremos es darles un consejo de parte de Dios y que quede sembrado en sus corazones una exhortación amorosa de parte de Dios, un llamado de parte de Dios para que sus vidas sean cambiadas y puedan ser transformadas. Y qué tremendo también es cuando nosotros queremos exigirle a nuestra familia, queremos exigirle a nuestros hijos, queremos exigirle a esas personas que están alrededor nuestro aquello que nosotros ni siquiera estamos dando. Eso también es despreocuparnos. Eso también es sirve tú y que los demás miren a ver qué hacen. No podemos estar exigiendo algo que nosotros no estamos dando, algo que no están viendo en nuestras vidas. Me impacta cuando Josué dijo allí en la palabra, que es Josué 1:9, no estoy seguro, se me viene a la memoria ese momento cuando Josué dice
Miren ustedes, ¿a quiénes van a servir? Si a los dioses que sirvieron sus padres en Egipto, o van a servir al único y verdadero Dios. Él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa. Dice, pero como que la frase normal es mi casa y yo. Pero es que realmente tiene que ser así. Yo y mi casa, porque si yo no estoy dando el ejemplo, si yo no estoy marcando la pauta, si yo no voy adelante, si no están viendo en mí esa adoración y esa entrega genuina, real, verdadera, entonces es muy complicado, es muy difícil exigirles que lo hagan ellos, si primeramente el ejemplo no está en mí. Entonces mira lo que Faraón les está diciendo: adoren ustedes y dejen a su familia, vayan entonces y regresen, vayan entonces y vuelvan. No se trata de eso, no se trata de eso, no tenemos nada que volver, no tenemos nada nuevamente a que tomar entonces ese camino de regreso a Egipto. Nuestro deseo, nuestro anhelo, la convicción y el pensamiento que tiene que haber en nuestros corazones es que también nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestra casa, todos con ese anhelo de que todos adoremos y sirvamos a Dios, y que el ejemplo nazca, florezca y se derrame primeramente de dentro de nuestros corazones. Y es ahí donde Moisés le dice: nada, todos nos vamos. Si no nos vamos todos, entonces sencillamente aquí nos quedamos, porque Dios nos va a sacar. Y vuelve nuevamente entonces más adelante Faraón. Y vuelve más adelante y los llama. Y lo tercero que le dice: hagamos una cosa. Váyanse pues todos y adoren a Dios. Pero no se lleven nada, no le ofrezcan nada a su Dios, no le den absolutamente nada, no lleven sacrificios, no tomen de nada lo que ustedes tienen para dárselo al Señor. Eso fue lo tercero que les dijo. En el capítulo 10, versículo 24 al 26, mira esto tan tremendo. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Otra mentira del enemigo: no le den nada a Dios, no le ofrezcan nada a Dios. Digan amén, aleluya, pero cuando se trate de darle a Dios, no le den absolutamente nada. Qué mentira tan grande. Porque sabes algo, aún en este tiempo que estamos viviendo, hasta nos hemos olvidado sencillamente de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nuestras finanzas le pertenecen a Dios. Y Moisés le está diciendo: ¿cómo nosotros no le vamos a dar a Dios de lo que Dios nos ha dado a nosotros? Si es que lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, es Dios mismo quien nos lo ha provisto y quien nos lo ha dado. Y entonces de lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a tomar para ofrecerle y para darle también a nuestro Dios, de manera tal que aquí no se queda ni una pezuña. Tú dices que se quedan nuestras vacas, nuestras ovejas, nuestros bueyes, y que no le demos nada a Dios. Pues así no va a ser. Porque también nosotros tenemos que dar a Dios de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Sirve a Dios y no le des nada. Qué triste llegar a ese punto. Y qué tremendo cuando nos olvidamos entonces de que todo lo que tenemos, espiritual, material, económicamente, le pertenece a Él. Y que no se trata entonces sencillamente de decir gracias a Dios por todo, pero no acordarnos entonces de que hay que dar a Dios lo que le pertenece a Dios, que hay que dar a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros. Él también nos está demandando dar a Dios de lo que Él mismo ha provisto para nuestras vidas. Vuelvo y te repito, los principios de Dios no son negociables. Los principios de Dios son sus principios y así están establecidos, y así entonces tienen que ser. Yo creo que todo este mensaje nos pone entonces a reflexionar un poco. Tenemos que meditar delante de Dios. Y la preocupación tiene que ser una: ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo he tomado entonces todo este tiempo? Se me acabó el emocionalismo, se me acabó la euforia, y entonces ya todo esto tan normal.
Y ahora entonces he estado sumergido en esa religiosidad y en ese adormecimiento, en esa quietud, en ese conformismo espiritual. Aquí la preocupación no debe ser, ¿será que entonces sí vamos a tener culto ahorita este mes de enero o este año? Creo que la preocupación tiene que ser, ¿será que realmente si me he interesado por escuchar, atender, oír, aprender y comprender lo que Dios quiere hablar a mi vida y cómo está mi vida delante de Él? Si esa no es nuestra preocupación y si ese no es nuestro real y verdadero deseo, salir de toda religiosidad y ver a Dios como quiere que lo veamos, si esa no es nuestra preocupación, entonces vamos a terminar una tragedia bien triste. Vamos a terminar como está el pueblo de Dios en ese momento, con sus pies hacia la tierra prometida, porque para allá iban, con sus pies hacia la tierra prometida, con el corazón en Egipto, porque allá querían regresar, y con su vida en un completo desierto. Mucho cuidado con eso. Tengamos en cuenta todo esto. Meditemos delante de Dios. Y pidámosle a Dios que Él mismo sea el que de una manera sobrenatural estremezca y sacuda nuestras vidas. Y que nuestra actitud delante de Él sea completamente cambiada, completamente transformada. Que aunque el sistema esté queriendo envolver y llevar a una cantidad de cosas, pues nosotros tenemos claro hacia dónde vamos, cómo quiere Dios entonces que le adoremos y dónde quiere Dios que le adoremos y con quién quiere Dios que nosotros adoremos y qué me está demandando Dios de mí para Él en todo aspecto, espiritual, material, económico, en todas las cosas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu mensaje. Padre, gracias por confrontar de tantas y tantas maneras nuestras vidas. Padre, gracias por hacernos de continuo ese llamado maravilloso tuyo a nuestras vidas, porque tú quieres, Señor, que nuestras vidas estén avivadas en el fuego tuyo, y que no estemos sumergidos en la religiosidad, en el estupor, en el adormecimiento, en el conformismo que todo este sistema quiere traer a nuestras vidas, sino que estemos realmente conectados poderosamente contigo y que podamos entender y discernir todo lo que tú estás haciendo y las cosas que tú nos quieres hablar para que avancemos completamente hacia ti en todo lo que tú quieres, amado Rey. Muchas gracias, Dios, que este año sea totalmente diferente. Nuestra actitud hacia ti, nuestro avanzar hacia ti, y que este año sea el año en el que nuestros corazones sean avivados poderosamente en esa obediencia que tú quieres y demandas de tu iglesia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que meditemos entonces en esto y que entremos allí en el silencio con Dios, en el secreto con Dios, y que hagamos cada uno lo que haya que hacer. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Mil bendiciones y que el Señor siga guiando en nuestras vidas como Él quiere, en el nombre de Jesús.